Grabando la clase del día lunes 10 de mayo para licenciatura en astronomía, álgebra y geometría analítica. Hoy nos corresponde hablar de los números complejos. Vamos a definir los números complejos. ¿Ya? Es la clase de hoy. Capítulo 5. Números complejos. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Números complejos. Llegó Leonardo. Vamos a hablar de los números complejos. Ya me tiene cachado, señor. Sí, ya caché la voz ya. Pero no voy a seguir el libro al pie de la letra ya, porque el libro hace bastantes detalles, etcétera. Yo voy a hacer un poco algo más directo, al costo de entregar una definición poco natural. Ese es el único costo. Capítulo 5, números complejos, definición. Vamos a definir el conjunto. Voy a definir el conjunto de los números complejos. Conjunto de los números complejos. Es el siguiente conjunto. Se le va a llamar C y son simplemente todas las expresiones formales. A más BI, donde el A y el B son números reales. ¿Ya? Entonces, aquí son simplemente expresiones así abstractas, formales. ¿Y qué cosa? Donde lo importante aquí es la propiedad que tiene el símbolo I, que al cuadrado lo decreto como igual a -1. Entonces, estas son simplemente un conjunto de expresiones formales. Y vamos a tratar de darle un poco, digamos, sacar un poco la abstracción aquí, asignándole una representación geométrica. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, vamos a definir una proyección. ¿Esto entra en la prueba? Sí, claro. La prueba falta mucho para la prueba. ¿Cuánto es? A fin de mes. Recuerden que la próxima semana no hay clases, pero esta semana sí entra, la materia de esta semana entra en la prueba número 2. ¿Ya? Ok, el conjunto de los números complejos es este. Y vamos a definir una biyección. Definir biyección. ¿Ya? De los números complejos a R2. Donde a este símbolo A más BI yo le asigno el par ordenado A, B. La decreto como biyección. Es decir, lo que estoy diciendo es que dos números complejos, A más BI, van a ser iguales exactamente cuando los pares ordenados son iguales. Y esto es equivalente a decir que el A vale C y el B vale D, como lo demostramos alguna vez hace tiempo ya. Así que estoy definiendo cuando dos símbolos de este tipo son iguales. Y lo hago a través de esta biyección. Así que dos números son iguales solamente si las componentes correspondientes A igual a C, B igual a D. Entonces, esta es la biyección que me permite dibujar un número complejo. Entonces, vamos a dibujarlo. Aquí voy a poner el Z igual A más BI y lo voy a ver dentro de R2. Entonces, voy a asignarle un punto aquí. Entonces, este va a ser el A. Es la componente, la proyección hacia el eje X, y el P va a ser la proyección en el eje Y. Estoy suponiendo, para efectos del dibujo, estoy suponiendo que A y P son positivos, pero no tienen por qué serlo. El Z puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces, esencialmente lo que estoy definiendo es una copia de R2, porque hay una biyección, es decir, es 1 a 1 y es sobre. Para cualquier par ordenado en R2, A, B, yo le puedo asignar este símbolo, este número complejo, entre comillas, que es este símbolo, más A más BI. Por supuesto que el hecho de que el C sea un conjunto le resta interés, porque lo que uno quiere es conjuntos con alguna estructura adicional. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir suma y producto sobre los complejos. Pero antes de hacer eso, lo que quiero observar es que yo puedo incrustar, así como ya sabemos incrustar R dentro de R2, porque yo puedo definir una inyección de R dentro de R2, que a un número real lo lleve al par ordenado A, 0. Entonces esta inyección se escribe así, inyección, que se mete dentro.
y lo meto dentro, el R lo meto dentro de R2 de esa manera, es decir, estoy identificando los reales con el eje X, porque los puntos de la forma A, 0 son los puntos del eje X, entonces estoy definiendo. Y entonces lo que, bajo esta biyección, entonces yo puedo obtener, entonces observen que aquí el R lo estoy incrustando dentro de R2 de esa manera, ¿ya? Y como sé los complejos los estoy identificando con R2 bajo esta biyección, entonces a la copia de R que está aquí adentro, es decir, al eje X le corresponde un subconjunto de C, es decir, todo número real A en R, todo número A en R, todo número real, es decir, lo estoy viendo como, lo estoy mirando dentro de R2, pero como parte del eje X. Todo número A en R define un número complejo. Define un número complejo, a saber, este número. El A,0. El A,0 corresponde a la A más 0 por I. Entonces lo que estoy haciendo, estoy metiendo los reales dentro del conjunto de los reales, lo estoy incrustando dentro del conjunto de los complejos. Así que todo número real define un número complejo, es simplemente A más 0 por I, donde este lo defino como 0. 0 por I, 0. Natural definición. Así es que ya tengo una representación geométrica de los números complejos, del conjunto de los complejos. El conjunto de los reales está metido dentro de los complejos también. Y hay ciertas operaciones que uno puede realizar con este Z. Por ejemplo, aún no hemos definido ninguna operación algebraica sobre el conjunto C, no hemos definido ni la suma ni el producto. Pero en este momento ya podemos definir lo que se conoce como el conjugado. Entonces, el conjugado de un número complejo arbitrario, el conjugado de un número complejo cualquiera que se escriba así, ese que está ahí, A más BI, el conjugado de este número es, primero se escribe así, Z barra, ¿ya? O Z conjugado. Por definición, es simplemente el número complejo que uno obtiene cambiándole el signo a la componente, al número que acompaña al símbolo I, A menos BI. Entonces, en términos geométricos, lo que esto está haciendo, estoy simplemente tomando la reflexión, el número Z, le estoy cambiando el signo al B, entonces lo que pasa, lo que estoy haciendo es, estoy mirándolo aquí abajo, ¿no? Hay una reflexión, ¿no? Esto no me ayuda, vamos a sacarlo de aquí. Entonces, cuando yo hago el Z barra, tiene la misma componente A, ¿ya? Pero ahora la componente B se cambió a menos B. Entonces, simplemente el conjugar un número complejo es hacer la reflexión con respecto al eje X. Este pasa para acá. Y ustedes ven inmediatamente que si yo a este número complejo le aplico la misma construcción, es decir, le tomo el conjugado, ¿qué es lo que tendría que hacer? A este le tendría que cambiar el signo a la parte que acompaña al I, entonces va a quedar A más BI, es decir, si yo le aplico la misma operación, voy a volver al punto de partida. Entonces ya tenemos nuestra primera fórmula. Así que esta es una operación idempotente, como en lógica, ¿no es cierto? El conjugado al conjugado es el mismo número Z, ¿no? Y la otra observación que vamos a hacer, cuando yo tengo un número real, el número real está sobre el eje X. Si yo tomo la reflexión con respecto al eje X, no pasa nada. Entonces, el conjugado de A es A nomás, si el A está en R. Y también lo pueden ver de la fórmula ustedes, porque si quiero conjugar un número real, significa que el B es 0. Y entonces, porque un número real se mete dentro de los complejos como A más 0 por I. Y si yo le cambio el signo a 0, no pasa nada, queda el mismo A. Por eso es que esta operación de conjugación no afecta a los números que están sobre el eje X, a los reales, no los afecta. Entonces, entonces ahí tenemos nuestra representación geométrica, la definición del conjugado. Por supuesto que el conjugado
tiene varias propiedades interesantes que vamos a ver pronto, pero necesitaba introducir el conjugado primero porque me va a ser útil cuando yo defina las operaciones algebraicas sobre los complejos. Entonces ahora ya definí los números complejos, como este conjunto abstracto, es biyectivo, que está biyectivamente, corresponde a R2 bajo esta biyección, pero quiero definir operaciones algebraicas, ¿ya? Sobre los números complejos. La manera en que lo hacen en el libro es, trabajan en R2, usan esta biyección para definir las operaciones algebraicas aquí en R2 y después ven cuáles son las correspondientes operaciones algebraicas sobre C. Pero a mí me parece que eso, aunque sea bien hecho matemáticamente, es un poco abstracto. O sea, uno se puede preguntar, ¿y cómo se les ocurrió a las personas definir las operaciones en R2 de esa manera? ¿Ya? Para que justo le dieran las operaciones de números complejos. Entonces, es como quien dice, es matemáticamente muy correcto, pero no ilumina. ¿Ya? Entonces, tratemos de hallar una definición un poco más razonable, ¿ya? No tan esotérica y extraña, así como inventada. Entonces, lo que quiero hacer es definir suma y producto sobre los complejos. Eso es lo que quiero hacer. Y la suma no es un gran problema porque es como natural. Pues si yo quiero sumar dos números complejos A más BI más C más DI, quiero sumar dos números complejos y quiero que resulte un número complejo. Entonces, bueno, la solución más natural es simplemente sumar las correspondientes partes. Esta se llama la parte, se llama la parte real y esta se llama la parte imaginaria que acompaña al P, perdón, al I. Entonces, el A es lo que se llama la parte real. Si este número se llama Z, entonces el A es lo que se llama la parte real de Z, y el P, que también es un número real, pero es el que multiplica al símbolo I, se llama la parte imaginaria de Z. Esa es la terminología que vamos a usar. Entonces aquí, para sumar dos números complejos, se suman las partes reales correspondientes y las partes imaginarias correspondientes. Entonces, claro que es una definición natural, la suma. Y corresponde, en R2, corresponde a esta suma. En R2 sería como, recuerden que este se corresponde con el par ordenado A, B, y este con el par ordenado C, D. Entonces, claro que es razonable definir la suma de estos pares ordenados sumando las correspondientes coordenadas, o sea, coordenada por coordenada. Y es razonable porque generaliza la suma en los reales, porque estos son cada componente por sí mismo un número real. Entonces aquí estoy sumando los números reales y acá también, entonces perfectamente claro. No hay nada esotérico extraño ahí. El problema está en el producto. ¿Cómo yo defino el producto? Aquí tengo un problema. C más D por I. Bueno, nosotros, pues yo por lo menos quiero que la suma y el producto que estoy definiendo sobre los complejos haga que los números complejos sean un cuerpo. Ustedes recuerdan la definición del cuerpo, que eso lo vieron con el profesor Labé, como en la segunda clase del semestre, yo creo, por ahí. Definición del cuerpo, de las propiedades, que eran varias, había como 10 o 12 propiedades que debía cumplir un cierto conjunto para hacer un cuerpo, y después esas propiedades las verificaron en el caso de los números reales y demostraron que los números reales eran un cuerpo. Entonces lo que yo quiero hacer es algo similar. Yo quiero definir los complejos, ya los definí, y quiero definir una suma y un producto de manera que con esa suma y ese producto los números complejos sean un cuerpo, ¿ya? Y que va a contener al R, porque ya sabemos que los reales están metidos dentro de los complejos. Entonces, y en un ratito voy a explicar cuál es el origen histórico de los complejos, ¿ya? ¿Por qué se inventaron los números complejos como un cuerpo más grande que contiene al R, a los reales? Pero tengo el problema del producto. Entonces, como yo quiero que mi conjunto C sea un cuerpo, bueno, va a tener que cumplir varias propiedades, entre las cuales se encuentra la distributividad de la suma con respecto al producto. Si yo quiero que el C tenga esa propiedad, que la suma se distribuye con el producto,
Bueno, entonces tiene que obedecerse esa regla acá. Pues entonces lo que tengo que hacer aquí, este producto, la única, estoy forzado a definirlo como si estuviera multiplicando números reales. Es decir, A por C. Más. Ahora viene A por DI. ¿Ya? Después viene BI por C. Pero yo también quiero que mi cuerpo de los números complejos, que aún no sé qué es un cuerpo, pero el conjunto de los números complejos, quiero que este producto no solamente sea distributivo con respecto a la suma, sino también sea conmutativo. Entonces, BI por C va a ser lo mismo que PC por I, porque lo estoy haciendo conmutativo a la fuerza, por mi definición. BC por I, y finalmente va a quedar BI por DI, más BI por DI. Nuevamente, como quiero que sea conmutativo, el I y el T lo puedo cambiar de lugar. BD por I, es decir, I cuadrado. Ya, entonces eso es natural para que pueda preservar las propiedades del cuerpo, que sea distributivo con respecto a la suma, etcétera, el producto, la suma, bla, bla, bla. Y ahora tengo un problema, esto no parece ser un número complejo, no parece ser de esta misma forma. Pero que si uno mira con mayor cuidado, claro que lo es, porque recuerden ustedes que el símbolo i al cuadrado se definió como -1. Entonces aquí, realmente este que está aquí es un número real. ¿Ya? Y este va a formar parte de la parte real del resultado. La parte real del resultado va a ser AC, y aquí tengo i cuadrado que es -1, así que AC menos BD. Y aquí, estos que están acá, los términos que me sobran, todos tienen una i. Ambos tienen una i, entonces lo voy a escribir así. AD más BC por i. Y esto realmente es una expresión que representa un número complejo, ¿ya? Porque es un número real más otro número real por i. Así que es una expresión abstracta. Y es un número complejo. Así que aquí tengo definido mi producto. Entonces parece extraño, pero es natural si que uno quiere preservar las propiedades fundamentales de distributividad y usar la propiedad definitoria del i. El i al cuadrado es -1. Este es un símbolo nomás, que al cuadrado es -1. Ahí tengo definida mi suma y mi producto. Bien. Suma y producto de complejo. Ahora, antes de seguir, voy a explicar a qué se debe todo esto, por qué se inventaron los números complejos. Resulta que uno quiere encontrar soluciones para ecuaciones polinomiales. Profe, ¿los números complejos son los mismos que los imaginarios? Claro, los números imaginarios es una terminología alternativa de los números complejos. Ah, ya, ok. El número imaginario no queda el i. No, esa es la unidad imaginaria. Es un número imaginario en particular, digamos. Los números complejos también se le llamaban números imaginarios en el pasado, al principio, cuando recién se inventaron este cuerpo C, porque, no sé Se las tenías que imaginar. No, es porque eran como que no existían, son cosas imaginarias, o sea, como, esta es una construcción abstracta que seguramente a mucha gente tiene que haberle molestado. Los irreales, entonces también sería. Claro, como irreales, como que realmente no existen, como que a alguien se le ocurrió por magia. Pero es que no hay magia en esto, pues el problema que originó la construcción es el siguiente. Yo quiero resolver ecuaciones polinomiales, por ejemplo, bueno, pongámosle un grado arbitrario, ¿ya? Y quiero resolver esto y hallar todas las soluciones en R, X en R. Y bueno, los matemáticos se dieron cuenta de que, rápidamente se dieron cuenta de que había polinomios que no tenían ninguna raíz en real, o sea, que tenían capaz que ninguna, o una sola, siendo que eran de alto grado y podían tener una sola raíz real. Entonces decía, bueno, ¿y dónde están las demás raíces? Pues le falta esto. ¿No? Entonces lo que hicieron fue construir, se dieron cuenta de que el problema no era el polinomio, el problema es que el cuerpo de los reales era muy chico. O sea, no tenía suficientes números para que todo polinomio tuviera una raíz. Por ejemplo, el más básico de todo. Ese polinomio no tiene ninguna raíz real. Entonces, no puedo resolver la ecuación. Y cuando uno en matemáticas dice que no puede hacer algo, uno se desespera y dice, ¿cómo no se puede? Hay que crear, hay que inventar algo nuevo para que sí se pueda. Entonces,
Dijeron, ya, este no tiene raíces reales, ya no importa. Mira, voy a considerar los números reales, que es una bolsa muy chica para contener las raíces de este, y le voy a agregar, voy a definir abstractamente, yo decreto, sea i cualquier símbolo, sea i cualquier definido por, de manera abstracta, sea i definido por esta propiedad, que al cuadrado menos 1. Es decir, estoy a la fuerza definiendo una raíz de este polinomio. ¿No? Porque para hacer esto igual a 0, el x al cuadrado tiene que ser menos 1. Y entonces x igual a i sería una solución. Dije, ya, entonces, claro, voy a considerar entonces r de i, que son todas las expresiones de la forma a más bi, con a y b en r. ¿Ya? ¿Con qué objeto? Bueno, porque este va a ser más grande que r, porque el r lo puedo meter dentro haciendo p igual a 0, como ya vimos. Es un poquito más grande, es más grande que el real, y aquí dentro de este conjunto sí este polinomio sí tiene raíces. De hecho, lo puedo factorizar completamente. X menos i por x más i. Claro, ¿por qué más i? Porque más i al cuadrado es lo mismo que menos i al cuadrado. ¿Ya? Porque el signo menos al cuadrado no cambia, pues igual a, ahí, igual a 1 nomás. Menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces ahí tengo dos raíces. ¿Ya? Y obviamente que esta es la raíz que estoy eligiendo y esta es la conjugada de aquella, porque recuerden que hay que cambiarle el signo a la parte que acompaña el i, que en este caso es menos 1. Le cambio el signo, me da más 1. Y ahí tengo las dos raíces. Y pude factorizar. Entonces los matemáticos, la gente puede haber dicho, oye, pero están haciendo trampa, porque este no es una cosa natural, no es una cosa inventada con un símbolo. Y ahí hicieron trampa para poder factorizar este. Bueno, y ya está bien, pero es un, digamos, es un recurso lógico, abstracto, ya matemático. Ahí encontré una bolsa suficientemente grande para encontrar factorizar esto. Y después se dieron cuenta con gran sorpresa de que bastaba agregar esta raíz de este polinomio para encontrar la raíz de todos los polinomios. Entonces dije, este es el que me sirve, este conjunto, le voy a llamar los números imaginarios o complejos, porque lo estoy imaginando como algo más grande. ¿Ya? Y este lo voy a llamar como los números complejos, y hay un teorema fundamental del álgebra, un teorema fundamental, ¿ya? Que si yo me doy un polinomio cualquiera, mónico, ¿ya? Con el coeficiente 1 para simplificar, ¿ya? Ese p de x que está de arriba, yo siempre lo puedo factorizar, como aquí va a tener una raíz, aquí va a tener otra, de repente hay alguna que se le repetía, no me importa, ¿ya? Pero siempre voy a poder factorizarlo en factores lineales. Hay algunas que están repetidas, entonces no sé cuántas van a haber porque hay que tomar en cuenta las repeticiones, ¿ya? Tiene que haber n, que es el mismo grado del polinomio. Después de este capítulo vamos a ver los polinomios, ya en capítulo 6 tienen los polinomios. Entonces, vieron que ya, qué sé yo, a la cuarta, ahí está. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que con que tú factorices este como dos factores lineales, ya puedes factorizar todos los demás. Eso requiere demostración, pues es un teorema complicado, ¿eh? Pero entonces, en este conjunto, yo puedo resolver todas las ecuaciones algebraicas, todas las ecuaciones que tengan que ver con polinomios. Todas las ecuaciones polinomiales tienen solución acá, lo cual hace muy conveniente trabajar con polinomios, porque yo sé que tienen soluciones aquí. No sé cuáles son, pero puedo factorizar, y esto tiene una importancia teórica. Ya, y entonces, ese fue el origen de los números complejos. Una creación para resolver un problema que no tenía solución. Y ahora tiene, por el teorema fundamental del álgebra. De hecho, una de las primeras demostraciones del teorema fundamental del álgebra fue dada por Gauss, creo. Gauss. Así que Gauss ya conocía los números complejos. Carlitos Gauss. Sí, por Carlitos Gauss. Él conocía los números complejos ya antes del 1800. Así que los números complejos fueron inventados por esa época, vamos a ver, 1700 y algo. Quizás Gauss fue el que los inventó. No sorprendería, ¿no? No lo sé. Okay. Tan capo que era él. Era, claro, y se jubiló de las matemáticas a los 19 años. Cosa seria. Así es que esa es la definición del producto, ¿ya? Y de los números suma y producto. Y lo que yo quiero demostrar es que C es un cuerpo. Pero para poder demostrar que recuerden que para ser un cuerpo
se tienen que cumplir varias propiedades, pero la más esencial es que todo número no nulo tenga un recíproco. ¿Ya? O sea, debería yo poder calcular el inverso de un número, el recíproco, 1 partido por algo. Y para poder hacer eso, necesitamos algunas observaciones sobre otra definición, digamos, necesitamos una definición adicional. Ya definimos lo que era el conjugado. Y entonces ahora vamos a definir el módulo. El módulo de un número complejo es, pongámosle nombre al número complejo B. El módulo de un número complejo Z igual A más BI. El módulo de un número complejo C es, por definición, primero se escribe así, como la misma notación para el valor absoluto de un número real, ¿ya? Vamos a ver que no va a haber confusión posible, porque cuando el Z sea real, esto justo me va a dar el valor absoluto, real. Así que no hay conflicto de notación. ¿Y cómo lo defino? Bueno, se define como la raíz cuadrada de Z por Z barra. Usted dirá, pero profe, ¿y Z, cómo sabemos si Z por Z barra es un número real? Y va encima positivo, si tengo que sacarle la raíz. Pero es que, veamos, esto es lo mismo que la raíz de A más BI por A menos BI. Un número complejo multiplicado por su conjugado y tengo que sacarle la raíz. Veamos si funciona. Raíz de, aquí tengo un producto de complejo, entonces A por A cuadrado. Después tengo A por BI con el negativo. Y aquí aparece A por BI con positivo. Se matan. Y me queda solamente este por este. Me queda menos B cuadrado I cuadrado. Antes de entrar en pánico, recuerden que el I cuadrado vale menos 1. Así que me da justo la suma de los cuadrados. ¡Ah, qué maravilla! Y esto, como son reales, es mayor o igual que 0. Y va a ser 0 solamente cuando el A y el B sean ambos 0 al mismo tiempo. Entonces, esta es la definición del módulo. Es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué interpretación geométrica tiene? Estoy simplemente usando el teorema de Pitágoras. Está escondido aquí el teorema de Pitágoras, ¿ya? Está calladito Pitágoras detrás de la pizarra, así que hay calladito, que no lo pillen. Entonces, aquí tengo el Z igual A más BI. Recuerden que yo lo dibujé acá y dije que este iba a ser el A, la parte real que está aquí, y esta es la parte imaginaria que está en esta copia de los reales, la vertical. ¿Ya? Bueno, pero es que aquí se forma, se forma un triángulo. Aquí está el origen, 0, 0, y se forma un triángulo rectángulo. No, salió medio chueco ya. Mucha cerveza he estado tomando ya. Entonces, vamos a un poquito más derechito ya. Voy a decir, punteado sale más derecho, ya. Ahí está, punteado. Punteado. Entonces aquí esto vale, esta altura es B y esta longitud es A. El teorema de Pitágoras, si yo quiero calcular la distancia al origen, dice que la hipotenusa al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Y entonces el H, que es la distancia del Z al origen, el H va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esto es lo que yo estoy llamando el módulo. Entonces el módulo es la distancia de Z al origen. Claro, ese es el módulo. La distancia del número complejo al origen. Y por lo tanto, recupera la definición del valor absoluto, porque si este Z es un número real, realmente, valga la redundancia, si este Z es real, significa que el P es 0. Entonces va a estar acá abajo. Y en ese caso, aquí estaría. Y entonces uno quiere saber la distancia de A al origen, es que la distancia en R es el valor absoluto. Entonces, por eso es que generaliza el valor absoluto. Es la distancia, ¿no? Eso es lo que es el módulo de un número complejo. La distancia al origen. Ok, excelente. ¿Y qué utilidad práctica podría tener eso? Bueno, que me permite hallar el inverso. Teorema.
no sé si un número, este es un nombre muy grande, este teorema, ya. C es un cuerpo. ¿Ya? Así como los reales, pero es un cuerpo que contiene a los reales, más grande, mucho más grande, porque si ustedes ven los reales, era como el eje X del plano, ¿no es cierto? Y C, los complejos, como todo el plano, o sea, aquí te tiene dimensión 2 sobre R. De hecho, claro, hay dimensión 2, es mucho más grande, ¿no? Es R por R, ya, C es un cuerpo. Y la demostración, bueno, no voy a demostrar, recuerda que son como 12 propiedades, de la I a la 10, creo, o a la 12, ¿no? O son 12 o 10, no me acuerdo. Pero hay varias propiedades. Está que la suma sea asociativa, el producto también, que haya distributividad del producto con respecto a la suma, que exista el cero aditivo, que exista el 1, la unidad multiplicativa. ¿Ya? En este, a propósito de la unidad multiplicativa, es lo mismo que la unidad multiplicativa de R, el 1. ¿Ya? El 1 funciona como 1 para ambos, R y C. Entonces tiene varias propiedades, pero la más importante de ellas es que si yo me doy un Z en C que no sea el 0, ¿qué significa eso? Que tiene que ser de esta forma, y recuerden ustedes que para que esto sea 0, tiene que recuerden que se corresponde con el par ordenado A, B en R2. Entonces, para que sea 0, tienen que ser ambos ceros, ¿ya? Porque el 0 de R2 es el 0,0. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estoy suponiendo que este no es el 0, 0. El A, B, A y B no pueden ser 0 al mismo tiempo. Y entonces, si el A o el B no es 0, entonces el complejo no es 0. Y lo que tengo que hacer para poder, la parte fundamental es cómo defino el recíproco. ¿Cómo calculo el recíproco de un número complejo que no sea 0? Ese es el único problema sustantivo. Lo demás son todas verificaciones triviales. ¿Por qué? Porque esas propiedades de distributividad las metimos en la propiedad, en la definición de la suma y del producto. Usamos esas propiedades, entonces se cumplen todas, como debería ser, ¿no? Pero no está claro esta. ¿Cómo? Tenemos que multiplicarlo por su conjugado para que así nos dé la parte de abajo el módulo y arriba el conjugado. Exacto, esa es la idea. Porque, mira, esto es lo que está diciendo Leonardo, que yo no sé cómo se define el recíproco de un número complejo, pero sí sé cómo se define el recíproco de un número real, porque ya sé cómo se definen los recíprocos los reales. ¿Ya? Entonces, sería bueno que yo abajo pudiera reemplazar lo que aparece por un número real. Y el truco es hacer lo que dice Leonardo, multiplicar. Es que mira, es como cuando uno prepara la PSU, o como se llame ahora, en el liceo, o la PA, no sé cómo se llama, ¿ya? La PLR, parece que le llaman la PLR ahora. No, la prueba de admisión universitaria. No tengo idea. Ok, bueno, pero aquí lo que hay que hacer es racionalizar. A uno le enseñan eso en el liceo. Cuando tú tienes una raíz cuadrada aquí abajo, ¿ver? Raíz de 3 menos raíz de 4. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer aquí? Racionalizar, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Multiplico por la suma. Y abajo también, multiplico por la suma abajo, entonces abajo me da una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Y desaparecen las raíces y listo, ¿no? Entonces es algo similar racionalizar. Entonces, claro que aquí hay que multiplicar por el conjugado. Entonces tengo A más BI, A menos BI. Estoy multiplicando. Puedo mantener la igualdad porque simplemente estoy multiplicando por algo que se cancela. Este se cancela con ese y queda lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? A menos BI. Y que acá abajo tengo el número complejo por su conjugado. Y yo ya sé que esto, cuando yo lo multiplico, me da A cuadrado más B cuadrado. Que no es 0, porque estoy suponiendo que no son 0 simultáneamente, ¿cachai? Y este es un número real. Por lo tanto, esto efectivamente tiene la forma de un número complejo. ¿Cuál es la parte real? Esta. ¿Ya? ¿Y cuál es la parte imaginaria? Esta. Bueno, al menos tiene que incluirse dentro de la parte imaginaria, ¿ya? Pongámoslo aquí adentro si quiere. Más
menos b partido por a cuadrado más b cuadrado por i. Entonces, nuevamente, el recíproco de un número complejo es un número complejo. Pues la parte real es más complicada nomás, y la parte imaginaria también es más complicada. Pero igual es un real más otro real por i, por mi símbolo este extraño. Es la raíz del polinomio x cuadrado más 1 a la fuerza, incrustada a la fuerza. Y ahí entonces tengo mi teorema de que el cuerpo, de que los reales, o sea, perdón, que los complejos realmente son un cuerpo. Yo puedo, cualquier número no nulo, le puedo hallar un recíproco. Bien. Maravilla. Bien, entonces ya sabemos que los complejos así construidos tienen una representación geométrica, contienen los reales. En ese cuerpo no lo demostramos, pero lo mencionamos, que todos los polinomios se encuentran raíces de todos los polinomios dentro. De hecho, mañana vamos a resolver ecuaciones de este estilo. Z a la n igual menos 1, con cualquier n que ustedes quieran. N igual puede ser 5, 7, 90, cualquier número. Y dentro de los complejos se puede resolver esto, y cualquier n, pero no dentro de los reales, porque dentro de los reales hay muy pocas raíces. A veces no hay ninguna. ¿Ya? Como en el caso de la ecuación z al cuadrado, esta ecuación, esta no tiene ninguna raíz en los reales. Ok. Entonces, para poder seguir adelante, tenemos que estudiar algunas propiedades de las definiciones que hemos hecho. Entonces veamos la primera proposición. Aquí está. La proposición, vamos a borrar este compadre porque me puede causar problemas. ¿Ya? Mira, voy a hacer un pequeño trámite y ya vuelvo, y ahí enuncio la proposición 5, que tenemos que demostrarla con cuidado. Ok, entonces vamos a anunciar la proposición 5. Creo que es la 5. Aquí veamos qué página está, ¿ya? Yo les voy a decir exactamente lo que estoy haciendo. Estoy en la página 135 del libro. Proposición 5. ¿Qué dice la proposición 5? Bueno, la proposición 5 examina demuestra ciertas propiedades de los conceptos que hemos visto, sean Z y W números complejos. Entonces, tenemos varias propiedades. 1. Z más W, yo conjugo, me da lo mismo que conjugar cada parte y después sumar. Veamos si podemos demostrar esto rápidamente. Demostración de esta fórmula. Bueno, voy a tener que elegir letras. A más BI, el W es C más DI. Ya, y entonces, primero tengo que hacer la suma. Y ya sabemos cómo está definido esto. Se suman las partes reales, se suman las partes imaginarias, se multiplica por la unidad imaginaria. Ya, y ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que tomar la barra. Tomar la barra. Ah, pero es que tomar la barra es cambiar el signo nomás. Así tengo A más C menos B más D por I. Ya, y ahora yo quiero que sea igual a esto. Ah, entonces tengo que separarlo. Aquí tengo el Z barra era A menos BI. Entonces parece que me conviene juntar el A
con el menos BI más C juntarlo con el menos TI. Bien, ya lo hice. Y este que está aquí es Z barra y este es W barra. Y está listo. Lo demostré. Bien, eso no dolió mucho. Veamos cuál es la siguiente propiedad. A ver si la siguiente propiedad realmente es más complicada. A ver cómo será la siguiente propiedad. Yes. 2. La propiedad 2. Z por W barra igual Z barra por W barra. O sea que la barra, la conjugación, se distribuye relativo a la suma y también relativo al producto. Vaya, qué conveniente. Pero ¿y cómo demostraremos eso ahora? Porque aquí ya se me pone pesada la pista. ¿Por qué? Porque la multiplicación en los complejos es más o menos complicado. Entonces, a ver, voy a hacer A más BI. Estoy calculando lo que está dentro, Z por W, C más DI. Y después tomar la barra. Entonces estoy trabajando con el lado izquierdo. Veamos, por aquí voy a tener que hacer... pero es que este ya me sé de memoria el producto. Pues era AC menos BD más AD más BC. Por I. Y a eso le tengo que tomar la barra. Pero ahora tengo que cambiar el signo. Ya, listo. Ahí quedó. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, este es uno de esos pocos casos donde no conviene, o sea, es muy doloroso partir de un lado y llegar naturalmente al otro. Mejor calcular ambos lados separadamente y después comparar el resultado. Entonces, ya hice este lado ya lo hice, aquí está, y ahora voy a hacer aquí, Z barra por W barra, va a ser, pero es que Z barra es lo mismo que A menos BI nomás. Y el W barra es C menos DI. Y ahora tengo que multiplicarlos. Entonces, ¿cómo era? A por C. Y después, ¿dónde aparecía el otro real? Cuando multiplicaba esto, los que tienen imaginarios. Menos por menos da más. Así que eso no hay problema. No cambia, es más. Pero es que me da B por D por I cuadrado. Menos BD, porque el I cuadrado vale menos 1. Menos BD. Menos BD. Ya, listo, Taylor. Y ahora, A por menos DI. Ya, y después BI por C, menos BC. O sea, AD viene con negativo, el BC también con negativo, le saco el negativo. Y me queda así, listo. Ya, pues está claro que son iguales, ¿ves? Esa no era tan dolorosa. Ya. Tercera, la tercera propiedad. Pero es que esa tercera propiedad parece que ya la conocimos. Y esta, yo ya di una demostración geométrica de esto. Si el Z lo conjugo, lo paso debajo del eje X y después lo vuelvo a conjugar, lo vuelvo a subir y llega al lugar de partida. Así que esa es papita. Y también es fácil sin usar geometría, porque simplemente aquí voy a tener que cambiarle, cuando haga la primera conjugación, voy a tener que cambiarle A más BI en A menos BI. Y si hago la segunda conjugación, el menos BI cambia a más BI y vuelve al lugar. Vuelve al original. Así que ese no es complicado. El 3 no es complicado. El 4 ni siquiera merecería estar en esta proposición ya. Es lo que yo digo. Mira, el 4 no es necesario que lo pongan en la proposición. Porque lo que yo digo es que el 4 lo puedo deducir de las anteriores. No tienen para qué ponérmelo aquí. Ya, pero ya lo hicieron. Entonces voy a tener que a ver cómo lo hago. Yo quiero demostrar la propiedad 4. Pero lo voy a demostrar usando no la expresión canónica del complejo, que A más BI, no voy a poner A más BI y aquí no voy a poner C, no.
voy a tratar de deducir esta de las anteriores. Entonces el truco es el siguiente. Parto con el lado izquierdo. Y lo expreso, lo que está dentro lo expreso como una suma. ¿Con qué objeto? Con el objeto de aplicar la propiedad 1. Por la propiedad 1, esto va a ser la suma de este barra más este barra. Por la propiedad 1. Ya, y ahora ¿qué hago? Ah, pero es que el menos W yo lo puedo escribir como un producto. Menos 1 por W. Aunque parezca obvio, esto es útil, porque menos W es lo mismo que menos 1 por W. Y ahora uso la propiedad 2. Propiedad 2. Z barra más menos 1 barra por W barra. Estoy usando la propiedad 2. Y ahora me falta hallar el negativo 1 barra, pero es que el negativo 1 es un número real. Y yo sé que cuando yo le aplico la barra al número real, no le pasa nada, porque los números reales están en el eje X. Y hacer la reflexión con respecto al eje X no pasa nada, ya lo mencionamos. Entonces te queda como menos 1 nomás. Entonces esto va a ser lo mismo que Z barra menos 1 por este, es decir, menos W barra. Y ahí está al lado derecho, ¿ves? Que no era necesario ponerlo aparte como enunciado, pero ya está, con el libro sale así, yo sigo lo que dice el libro, ¿ya? Y la 4, papita, usando las anteriores. Ok. Y ahora, ¿qué hace? Hagamos la parte 5, a ver qué dice la 5. Dice la 5. Dice la propiedad 5. Z sobre W barra igual Z barra sobre W barra. Si el W es distinto de 0, claro, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Eso es lo que teníamos que demostrar. Ok. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, hay una solución, maestro Chasquilla, ¿ya? Camino a tierra. Entonces, voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por W barra. Claro que realmente me voy a hacer el vivo y voy a multiplicar el lado izquierdo nomás por W barra. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. De puro pillo que soy. W barra por E. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pero es que por la propiedad 2, yo puedo usar la propiedad 2 en reversa. Esto va a ser lo mismo que W por Z sobre W. Todo eso, barra. Estoy usando la propiedad 2 en reversa. Y aquí, bueno, evidentemente que estos se cancelan y queda Z barra. Ah, sí, está bien. Porque entonces ahora puedo deducir esto vale esto dividido por este. Tan, tan, y ahí demuestra la propiedad 5. ¿Ves que no era tan descabellado multiplicar por W barra? Y ahora veamos la propiedad 6. ¿Qué dice la propiedad 6? Estas propiedades estamos practicando aquí la definición de la conjugación. Propiedad 6. Wait a minute. ¿Por qué se me salté una? No, está bien. 6. Aquí tengo que hacer Z a la N barra igual Z barra a la N. Para todo N en Z. Ay, me embromaron, porque yo, si me hubiesen puesto ahí para todo N en N, en los naturales, puso inducción nomás. Pero es que aquí tengo los en Z, negativos y positivos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues es que mira, si yo quiero demostrar, si lo demuestro para todo natural, pues, lo que yo digo, demostración. Basta probarlo para todo N en N y también y para N igual menos 1. Digo que con eso basta. Claro, porque si yo sé que esto vale para N igual menos 1, la igualdad la puedo elevar a cualquier natural positivo y ahí voy a obtener todos los naturales negativos, es decir, la parte izquierda de Z. Y si la pruebo para N, bueno, pues en la parte derecha de Z estoy listo. Así que basta probarlo para todo N en N
Y también para n igual a menos 1. Con eso estoy listo. Con eso voy a estar bien. Para n en n, entonces, ¿cómo lo hago para n en n? Podría usar inducción, pero quizás de usar un cañón para matar una mosca, porque si el n es natural, yo podría aplicar de manera iterada la propiedad 2. Ah, claro, veamos, a ver, veamos si tiene sentido eso. Veamos si la demostración funciona. Entonces voy a preocuparme de demostrar esa propiedad, pero para los naturales no. Y ojalá sin usar inducción. También podría usar inducción, pero es demasiado, digo yo, ¿no? Porque, entonces, suponer primero n en n. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Z a la n barra. Pero es que z a la n es z por z por z por n veces todo barra. ¿Ya? Y el n es un número natural, así que decir n veces tiene sentido. Si fuera negativo no podría usar este argumento. Ya, y entonces si yo aplico la propiedad 2 de manera iterada, esto va a quedar z barra por z por... En el fondo estoy haciendo inducción, porque ahora tengo n menos 1 veces. ¿No? Me pasé al caso previo, ¿cachai? Había que probarlo para n, y si lo supongo para n menos 1 estoy listo. Y entonces, pero se puede seguir aplicando esto de manera iterada, varias veces hasta que llego al... Aquí varios pasos entre medio, hasta que llego al z barra a la n, que es a lo que había que llegar, por el lado derecho. Ya, entonces tengo para los naturales. Y ahora, para el negativo, entonces ahora falta demostrar para n igual a menos 1. ¿Qué tendría que ser? Me están pidiendo demostrar esto. Eso es lo que me están pidiendo demostrar. Que si yo tomo el recíproco y conjugo, es lo mismo que conjugar primero y después tomar el recíproco. Y por supuesto que uno que es pillo, voy a multiplicar el lado izquierdo por este. Por el z barra. Voy a multiplicar el lado izquierdo por el z barra. Y si me da 1 es porque este es exactamente el recíproco de este. Entonces, multiplico z barra por z menos 1 barra. ¿Ya? Y con la esperanza de que me dé 1. No esperanza, la expectativa, porque este debe ser cierto, este resultado. Ok, entonces voy a multiplicar por z barra. Este lado lo multiplico por z barra acá. Y debería darme 1. Bueno, pero ahora uso la propiedad 2, que dice que el producto de la barra de los productos, pues aquí tengo z por z a la menos 1 barra. Ya, pero es que z por el recíproco es 1. Y el 1 como real, la barra no le pasa nada, 1. Por lo tanto, estamos bien, porque este que está aquí, que me interesaba, va a ser el 1 partido por ese. Casi meto la pata. 1 partido por z barra, que es lo mismo que z barra a la menos 1, así que también vale. Y ahí está, porque si yo quiero demostrarlo para cualquier número, ya lo demostré para los naturales. Ahora, si yo lo quiero demostrar para cualquier número, negativo, entero negativo, que tiene que tener esa forma. ¿No? Entonces, esto es lo mismo que si yo quiero demostrarlo para cualquier n negativo, entonces el n está en los naturales. Y le puse en medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo demuestro usando los dos casos previos? Es porque lo puedo escribir así, pues, z a la n a la menos 1. ¿Ya? Porque menos 1 por n se multiplica y queda ahí. ¿Ya? Y el z, cualquier número complejo elevado a la menos 1 barra va a ser lo mismo que esto a la menos 1. Estoy usando el caso n menos 1. Ya, pero este que está aquí, por el caso anterior, para los naturales, este era z barra a la n. Acá está. Y menos 1, n por menos 1, menos n, ¿no? Así que z barra a la menos n. ¿Qué es lo que había que demostrar? Pues, ¿ve? También sirve para los negativos. Así que ahí estamos listos. Con la propiedad 6. Ok, propiedad 6.
Bueno. Sigamos. Esa es la propiedad 6, yes. Y la propiedad 7 y 8. Aquí en el libro dice 7 nomás. Llegan hasta 7. Yo voy a llegar hasta la 8, ¿ya? 7 y 8. Le voy a poner una más. Z más Z barra. Z más Z barra. ¿Qué pasa si yo tomo, voy a calcular los dos? Z más Z barra y Z menos Z barra. La suma y la diferencia. La suma y la diferencia. Bueno, aquí tengo A más BI más A menos BI. Lo estoy conjugando. Ustedes ven que aquí queda A y A dos veces y el BI con el menos BI se mata. Queda dos veces la parte real. Y esa es la fórmula que aparece en el libro. Y esta la vamos a necesitar, ¿ya? Z más Z barra, esto es parte real. Y esta, bueno, la única diferencia es el signo menos acá. A más BI menos A menos BI. Y ahora los que mueren son las partes reales mueren. Queda BI menos por menos da 2BI. Es decir, dos veces la parte imaginaria en Z por I. Tengo esa fórmula. Y esas no son difíciles de demostrar, ya lo hice. Propiedades elementales del conjugado y el módulo. Módulo y conjugado. Módulo todavía no hemos visto, pues el próximo debe ser, el próximo proposición tiene que ver con módulo. Es el conjugado nomás. Veamos. Módulo. Esta fue la proposición 5. Y ahora vamos a denunciar la proposición 6. Proposición 6 que tiene que ver con propiedades de los módulos. Si Z es A más BI y W es C más DI como de costumbre y son ambos números complejos, entonces vamos a ver las siguientes propiedades, son varias. 1. El valor, el módulo. El módulo de Z es mayor. Pero es que eso debería ser claro, porque el módulo de Z, ya lo definimos, que el módulo de Z era la raíz cuadrada de Z por Z conjugado, y vimos que esa era la raíz de A cuadrado más B cuadrado, así que es mayor o igual que 0. Eso es cierto. Porque es la raíz positiva de A cuadrado. Y además es una distancia. Recuerden que el módulo de Z es la distancia del complejo Z al origen. Y la única manera que va a ser 0, ¿cuándo va a ser 0? Cuando el punto Z sea el origen. Con igualdad, no, escríbelo. Con igualdad, sí, solamente si el Z vale 0. El único complejo que está a distancia 0 del origen es el origen. Ok, ese no costó mucho. Ok, 2. La parte 2. Esa es la parte 2, la vamos a hacer. Ya vuelvo, un pequeño recreo para lavarme las manos y ahí volvemos a hacer la parte 2. Ya, ahora sí, manos limpias. Ok. Número 2.
el módulo de Z es lo mismo que el módulo de Z barra, es lo mismo que el módulo de menos Z. A ver, veamos por qué tiene sentido eso, por qué debiera ser. Esta es la distancia del Z al origen, ya. Y este es el Z barra, y el Z barra es la reflexión nomás, pues si el Z está acá, el Z barra está debajo, directamente por una línea vertical. El Z barra está línea vertical, simétrico al eje X. Entonces, ¿cambiará la distancia al origen? No, porque si tengo aquí, el Z está acá, y si lo tomo la reflexión, pues está de acá. Entonces, esta distancia es lo mismo que esta nomás. Esa es la demostración geométrica. Ahora, si uno no le gusta la demostración geométrica, dice ya no importa, veamos cuánto vale con la fórmula. Esto era la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿ya? Y este lado, esta era la raíz de, este número no es a más b, es a menos b. Así que esto es la raíz de a cuadrado más menos b al cuadrado. Ya, pero es que el menos b al cuadrado es lo mismo que b cuadrado, así que claro, esto es cierto. ¿Y qué pasa si tomo el módulo del menos z? Ah, pero es que esa es la raíz de menos a, porque la parte real es menos a al cuadrado, más menos b al cuadrado. Tampoco me hacen daño los signos menos si están al cuadrado, así que ya, obvio. Sí, claro que es cierto eso. Sí. La otra, una demostración geométrica también, del menos z es la reflexión con relativo al origen del z, no cambia la distancia en origen. 3. El 3 es más interesante. El 3 es más interesante. A ver, ¿cuál es el 3? La propiedad 3. Z por W módulo es lo mismo que Z módulo por S. Y aquí soné porque no, aquí no hay demostración geométrica. Es como, no, si tengo que multiplicarlo primero, ¿cómo voy a dibujarlo? No. Así que aquí te explico. Pero puedo demostrar esto. Va a ser doloroso porque este es el módulo de una raíz cuadrada. ¿Cómo está? Raíz cuadrada cuadrada. Ya. Y aquí también raíz cuadrada. ¿Ya? Pero es que lo que puedo hacer es eliminar la raíz cuadrada elevando al cuadrado. Si yo demuestro esta igualdad cuando está en el cuadrado, voy a tener que devolverme, deshacer el cuadrado, ¿no es cierto? Pero es que si yo, para deshacer el cuadrado, bueno, aquí el cuadrado, esto es fácil, obvio que es esto, ¿ya? Para deshacer el cuadrado tengo que tomar la raíz cuadrada. Y ustedes saben que la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto de ese número. Pero que este ya es un número real mayor o igual que 0, el valor absoluto no, que igual no. Eso va a ser equivalente a demostrar la igualdad que tengo que demostrar, la original, esa. Entonces yo puedo elevar al cuadrado. Y si demuestro que los cuadrados son iguales, estoy listo. Porque devolverse no es problema. Sacar la raíz no. Y la gracia de que al cuadrado, la gracia de elevar al cuadrado es que yo puedo expresar, usar propiedades anteriores, porque si yo elevo esto al cuadrado, el lado izquierdo al cuadrado, ¿ya? El lado izquierdo al cuadrado es que el módulo al cuadrado, recuerden que el módulo yo lo definí como la raíz del número complejo por su conjugado. Así que si lo elevo al cuadrado me va a dar aquí ZW por ZW barra. ¿Ya? El número complejo por su conjugado. Eso. Y ya habíamos visto que esto se reparte. Y ya habíamos visto que los números complejos son conmutativos, así que puedo juntar estos dos. Y estos dos también. Ah, pero es que z está barra lo mismo que el módulo de z al cuadrado. Y este es el módulo de w al cuadrado. Y eso es lo que había que demostrar. Demostré el cuadrado de esto, ¿viste? Y listo. A veces no dolió nada. Pero mira, aquí debajo de esto, en la propiedad 3 hay algo interesante. Porque yo voy a reescribir esta fórmula que acabo de demostrar.
la voy a escribir de otra manera. Voy a escribir esto primero. Lo voy a escribir al revés, ¿ya? La voy a escribir al revés. Ya, no he hecho nada malo. Está todo bien. Simplemente la escribí al revés. Ya, pero ¿cuánto vale el z módulo de z al cuadrado? Eso es a cuadrado más b cuadrado. Y este vale c cuadrado más d cuadrado. Se voy a multiplicar esta suma de dos cuadrados. A cuadrado más b cuadrado, pues claro que si yo no sé nada de números complejos, ¿cómo lo haría? Este por este, más este por este, más este, me saldrían 4 cuadrados. No, pero es que ahora aquí me salen dos nomás. Pues mira, este que está aquí, el producto de dos complejos era, ya recuerdo yo cuánto era la parte real, era AD menos BC, o AC menos BD, eso. AC menos BD. Esa es la parte real. Y como estoy haciendo el módulo al cuadrado, tengo que hacer el cuadrado de esto. Más, y la parte imaginaria era AD más BC. Eso sí. Entonces, suma 2 cuadrados por suma 2 cuadrados es una suma de 2 cuadrados. Y esta es la fórmula. Y lo cual no es trivial. Si no sabes números complejos, llegar a esta fórmula, demostrarla no es problema, porque uno lee al cuadrado nomás y aquí estos signos menos se van a matar con varios de los que aparecen acá y van a quedar 4 cuadrados y se acabó. La demostración no ilumina nada. Pero, o sea, ¿cómo uno sabe a priori que estas son las fórmulas que necesita aquí adentro? Porque si yo te digo que es cierto que un producto de la suma de 2 cuadrados por otro similar, me da una suma de 2 cuadrados y te digo, encuentre cuáles son los términos que aparecen acá. Eso no es fácil. Y existe otro, ya no es un cuerpo, ya, pero es lo que se llama un anillo de división, porque no es conmutativo. Existe otra definición de otro objeto que se llaman no sé cómo le llaman, los cuaterniones se llaman, pero no sé cuál es el símbolo. Parece que le ponen H por Hamilton. Hamilton lo descubrió. ¿No? En álgebra existe otro conjunto. Esa H me sale muy fea, ¿ya? Ahí está. H es un conjunto A más BI más DJ. No, me faltó la Z. Esto no es parte del curso, ¿ya? Pero es una observación interesante, en mi opinión. A más BI más CJ más DK, donde el I y el J satisfacen ciertas propiedades. Todos al cuadrado menos 1, I por J es menos K, etc. Hay varias relaciones entre ellos. Entonces uno aquí también define un producto y una suma y obtiene algo similar, ¿ya? Pero la gracia es que ahora un producto de 4 cuadrados, se me acabaron las letras. No importa, le pongo. Un producto, usando esta álgebra, un producto de 4 cuadrados también va a ser un producto de 4 cuadrados. Pero aquí son más complicados que esto. Aparecen expresiones aquí adentro. ¿Ya? Y esto simplemente por definir el conjunto correcto, con la multiplicación correcta. Así que esto es algo de aritmética, fundamental, básica, pero interesante. Tiene interés práctico, o sea, no práctico, teórico, interés teórico. Bien, seguimos con el teorema, porque estamos en la propiedad no sé cuánto, apenas en la 3, o la 4, a ver. Yes, hicimos el producto. ¿Y qué pasa cuando, ya hicimos esa es la número 2, 3. ¿Y qué pasa con el 4? Parte 4. El módulo de un cociente. Bueno, no sorprende, ¿no? No sorprende a nadie que se distribuya. O sea, que el cociente de los módulos. Y para demostrarlo, obviamente que yo lo que tengo que hacer, lo que podría hacer, es multiplicar el lado izquierdo por W, el módulo W, y ver qué pasa. Pero es que ya puedo usar la propiedad anterior.
Me dice que el producto de dos módulos es el módulo del producto. Y este se cancela y me queda el módulo de Z. Y ahí estoy listo, porque entonces este módulo va a ser este dividido por este. Bien, ahí está la propiedad 4. 5, propiedad 5. Propiedad 5, ¿dónde está la propiedad 5? Vamos, propiedad 5. Z a la n igual Z a la n. El módulo de Z a la n es lo mismo que el módulo de Z a la n. A ver, de nuevo, el módulo del número complejo Z a la n es lo mismo que la enésima potencia del módulo de Z. Ya, ahí está mejor. Para todo n en Z. Bueno, la demostración es similar a la que hicimos hace un rato, ¿no? Primero hay que hacerlo para todos los naturales, como por inducción si quieren, y después para n igual a -1 y sigue para todos los demás. Ahí no lo voy a demostrar, ya, porque es similar la demostración, la misma idea. La propiedad 6 dice, si Z es un número real, entonces el módulo de Z visto como un número complejo es lo mismo que el valor absoluto real. Una RI para indicar valor absoluto. ¿Verdad? Bueno, claro, porque si el Z está en R, yo había mencionado que la distancia de Z al origen es el valor absoluto, que corresponde con la distancia de Z al origen como número complejo, que es el módulo. Así que esto no sorprende. Y la propiedad 7 es importante, pero no es difícil de demostrar, pero es importante. La propiedad 7, veamos la propiedad 7. Propiedad 7. Ese se queda ahí, bien. Propiedad 7. La parte real de Z es un número real, obviamente. Y yo le tengo el valor absoluto real. Y este yo lo puedo acotar por el módulo. Y similarmente, la parte imaginaria de Z es un número real y le puedo tomar el valor absoluto real y es menor o igual que el módulo de Z. Y estas desigualdades no son tan complicadas porque mira lo que dicen, demostración. ¿Qué dice la primera? Dice que la parte, voy a escribir sea Z igual a más BI, como al principio del enunciado. Entonces la parte real de Z es A nomás, y aquí estoy tomando valor absoluto. Entonces lo que dice esta desigualdad es que el valor absoluto de A es menor o igual que la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que dice. Y esto, claro, es claro porque el valor, digamos, el valor más pequeño posible de A cuadrado más B cuadrado es, digamos, con respecto a A, es A cuadrado. Porque el B cuadrado por lo menos es 0. Cuando el B es 0 me da 0. Y cuando el B, cualquier otro valor, por muy negativo que sea, como estoy hablando al cuadrado, voy a sumarle algo más. Entonces, lo más chico que puede ser, ¿cuál es el valor mínimo del lado derecho? El valor mínimo ocurre cuando el B es 0 y me da la raíz de A cuadrado, pero la raíz de A cuadrado es valor absoluto. Entonces ahí está el valor mínimo. Pues este es el valor mínimo, por lo tanto es menor o igual que todos los demás valores. Y algo similar, mismo argumento, aquí el A no tenía nada especial. Y estos se puede dar vuelta, ¿no es cierto? Les cambio el nombre si quieres. Y por el mismo argumento obtengo esta desigualdad, ¿ya? Que es esta, la segunda. Así que eso no es complicado, ¿eh? Pero son muy útiles estas propiedades. Muy útiles. Y van a ser útiles para demostrar el próximo resultado, que este sí que es importante. Este sí que es importante porque es la famosa desigualdad triangular. 8. Valor absoluto, quise decir el módulo. El módulo de Z más W. El módulo de Z más W. No es igual, lamentablemente. Es menor o igual. Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo. O sea, el módulo de Z más W es menor o igual que el módulo de
Z más el módulo W. Ok, y la manera en que lo voy a demostrar, esta demostración requiere cuidado. ¿Ya? Esta demostración hay que hacerla con cuidado, como comer pescado. Entonces, voy a elevar al cuadrado, porque el lado izquierdo es una raíz cuadrada, y aquí tengo una suma de raíces cuadradas. Pues. Así que, por lo menos elevando al cuadrado, voy a eliminar una raíz cuadrada, que es la del lado izquierdo. Ya voy a elevar al cuadrado. Y entonces, mira, lo que mejor voy a hacer, voy a partir con el lado izquierdo. ¿Ya? Quiero demostrar que es menor o igual que ese. Pero lo voy a elevar al cuadrado para eliminar la raíz. ¿Ya? Y después tengo que calcular esto y tratar de acotarlo por esa expresión. Por esa expresión al cuadrado, porque estoy elevando al cuadrado. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Ok, pero ¿esto cuánto me da? Esto me da, por definición, Z más W por Z barra más W barra. Porque ya habíamos definido, ya había observado yo que el módulo de un complejo al cuadrado es el complejo por su conjugado. Ahí está. Ya, y aquí voy a hacer Z por Z barra. Z por Z barra, ya, no hay sorpresa. Más Z por W barra, más W por Z barra, lo voy a escribir al revés. Z barra W, más W por W barra. Ya, bien. ¿Qué puedo decir con respecto a este, compadre? Z por Z barra es el módulo de Z al cuadrado. Y este que está acá, el módulo de W al cuadrado. Ya. Recuerden que tengo que ver que esto sea menor o igual que el cuadrado de esto. Cuando yo elevo esto al cuadrado, sale este al cuadrado, más el doble producto de los... ¿Estamos bien? Veamos. ¿Y aquí qué sale? Este número... A ver, déjame ver. Este número que está aquí, ZW barra. Si yo le tomo el conjugado a este, hagámoslo por acá. Al ZW barra, si yo le tomo el conjugado, me va a dar Z barra por W barra barra. Pero es que eso es Z barra por W nomás, porque aplicado dos veces es lo mismo, no es nada. Entonces el conjugado de este es exactamente el que está aquí al ladito. Este. Entonces esto yo lo puedo escribir como Z por W barra más su conjugado. Ahí está la comprobación. Este que está aquí es lo mismo que este. Allá está la comprobación. Bien. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Porque aquí tengo un número complejo más su conjugado. Y hay una propiedad, la borré ya, parece que era la 6, que decía que un número complejo más su conjugado me daba 2 veces la parte real. Esto más 2 veces la parte real. Ya, listo. Ya está bien. ¿Y con eso qué? Pero es que esto, recuerda que tengo que acotar nomás, menor o igual que. Este podría ser negativo. Bueno, pero siempre va a ser, esta expresión siempre va a ser menor o igual que su valor absoluto. Así que 2 veces el valor absoluto de la parte real de este número. Ya, y ahora uso la propiedad 7. Este valor absoluto real, ya, común y corriente, porque este es un número real, la parte real de algo, y aquí estamos en valor absoluto real. Y ahí uso la propiedad 7, que me dice que esto es menor o igual que Z más 2. Y esto da menor o igual que la parte real de Z, cualquiera se hace menor o igual que... pero es que este no es Z, Z doble ya, no importa. Pues, va a ser esto. Ya, bien. Pero es que estamos casi listos, porque este compadre que está ahí, ¿cuánto va a ser? A ver. Valor, módulo de un producto, es el producto de los módulos.
Así que esto es igual a z cuadrado más 2 módulo de z, módulo de w barra más... Pero es que el módulo de w barra es lo mismo que el módulo de w nomás. Y por suerte, esto me da justo esto. Este cuadrado más doble de este por este, aquí está, más este al cuadrado, es Taylor. Entonces aquí concluí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que z más w cuadrado menor o igual que, porque hay un menor o igual acá. Menor igual, menor igual, menor igual, menor igual. Y ahora saco la raíz cuadrada a ambos lados, pero que todos los números son positivos, así que raíz de esto al cuadrado al módulo de este, pero que este es un número positivo, entonces, o cero, no negativo, así que me implica lo que quiero. La desigualdad triangular. Esta. Se llama desigualdad triangular. Es fundamental la desigualdad triangular. Bueno, vamos a ver después por qué es fundamental. Y ahí está la demostración. Hagamos un ejemplo. Bueno, lo de desigualdad triangular lo veremos, yo creo que en parte de geometría. No, yo creo que mañana. Porque parece que es importante para lo que viene. Claro que sí, pues ya, bueno, pero está bien. Y se ve en geometría, claro, se ve en geometría y después lo van a ver en álgebra lineal también cuando vean la desigualdad de Cauchy-Schwarz y esas cosas. Entonces, esta es la desigualdad triangular súper importante. Y a propósito, y una observación. ¿Y cuándo se ocurrirá la igualdad? Porque acabo de demostrar esto. Entonces, no debería haber borrado la demostración porque quiero saber cuándo ocurre la igualdad. ¿Cuándo ocurre la igualdad? Entonces, habíamos tenido, creo que, a ver, entonces, pregunta, ¿cuándo ocurre la igualdad? Es una pregunta válida. ¿Cuándo ocurre la igualdad? Entonces, veamos, repitamos la demostración rápidamente. Cuando el módulo de z es igual al módulo de w, yo creo. Ese es un caso, claro, si son... Es que busquemos la solución más general posible, porque esto es importante. ¿Cuándo ocurre entonces, voy a tener... Recuerden que yo hice esto. Ya, hice esto, ¿no es cierto? Porque era este número, el módulo al cuadrado era el conjunto A, ok, entonces aquí tengo z por z barra, me daba z cuadrado, más, y después me quedaba el w cuadrado acá, y después quedaban los términos medios, porque era más wz barra más zw barra, creo que algo así, ¿no? Bueno, escribámoslo bien, zw barra más z barra w más w al cuadrado, ¿ya? Y yo quiero ver que estos sean iguales, ¿ya? Entonces, esto tendría que ser igual a el cuadrado de este. ¿Ya? Porque estoy buscando la igualdad. Entonces, esto va a ocurrir solamente cuando el doble producto de z por w sea igual a esto, que era 2 veces la parte real de z por w barra. Eso, porque esto es 2 veces la parte real. Esto que está aquí es esto mismo que está acá. Ya lo habíamos visto que este era el conjugado de ese, y quedaba esto. Y si yo quiero que sean iguales, tiene que ocurrir esto. En particular, eso tiene que ser positivo. Bueno, el 2 lo podemos eliminar. Entonces tengo esa igualdad. ¿Ya? Y ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya, pero entonces, si esto es positivo, por lo tanto lo puedo reemplazar por su valor absoluto. Porque ya sé que es positivo, porque el lado de acá va a ser positivo. Y esto yo sé que es menor o igual que
la raíz de escribámoslo así. Y esto era menor o igual que, aquí quedaba la raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde este era, aquí quedaba el módulo. Eso. No. Entonces, la propiedad 7 decía que la parte real de cualquier número complejo era menor o igual que esto. Ya, pero es que esto es lo mismo que z por el módulo de z de w, esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, va a ser igual cuando este sean igual. Entonces tiene que ser que la parte real de este número tiene que ser igual al conjugar, igual al módulo. Entonces, tenemos un número complejo, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tengo un número complejo, no importa cómo se llame. A ver, ese número complejo se llama ZW barra, ¿ya? Este número complejo, ZW barra. Entonces, pongámosle otro nombre. U igual ZW barra. Entonces, lo que tengo, la propiedad que tiene este U, que la parte real de U, en valor absoluto, es lo mismo que el módulo. Pero es que si a este le llamo alfa más beta i, entonces es lo mismo que decir que el alfa es lo mismo que la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Entonces eso ocurre cuando el beta es 0. Entonces el alfa tiene que ser, entonces el U tiene que ser real. ¿Ya? Entonces Z por W barra es real. Los reales. ¿Ya? Y entonces significa esto que uno de los dos, entonces voy a escribir aquí, a ver qué le pongo. Lo multiplico por W. Y esto que está aquí es un número real, porque es el módulo de W al cuadrado. Y este alfa también es real. Entonces la condición es que el Z sea igual a un múltiplo real del W. El múltiplo es alfa partido por este. Real. Y eso es lo que concluimos. Y con esto es necesario. ¿Y será suficiente? Bueno, veamos. Z más W va a ser... y este número real... este alfa... y yo estoy suponiendo que la parte real... Aquí debería haber puesto el módulo de alfa. Porque la parte real... Pero es que yo dije que la parte real tenía que ser... que tenía que ser positiva. Entonces este es un R positivo. Lambda tiene que ser positivo. Entonces va a quedar aquí. Z más W va a quedar 1 más lambda por W. Módulo. Entonces esto es un número positivo, así que valor absoluto da lo mismo. Módulo, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a este. Y el módulo de Z es lo mismo que el módulo de lambda, pero lambda es positivo y entonces queda 1 más. Funciona. ¿Ya? Es necesario y suficiente. Que uno de los dos, el Z sea un múltiplo del W y el múltiplo tiene que ser real, positivo. Eso. Ya, se me acabó el tiempo. Mañana seguimos, ¿ya? Tiene que tener la misma dirección los dos.